Hola, bienvenido a tu primera sesión de gramática por Internet. Hoy vamos a repasar 3 tiempos verbales que ya viste en tu primer año de español y vamos a introducir un nuevo tiempo pasado. Perdón. Los 3 tiempos que vamos a volver a ver son el pretérito perfecto, también llamado pretérito perfecto compuesto, el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto es el nuevo que vamos a introducir, por eso lo ves en tu pantalla de color verde. El pretérito perfecto, que es más o menos equivalente al inglés have done something, se conjuga con el presente del verbo haber, que ves en la pantalla en la imagen roja, has, a, hemos, habéis, han, y el participio del verbo. Si el verbo es regular, el participio acaba en ado para los verbos AR y en ido para los verbos ER e IR. Entonces diríamos he trabajado, has comido, ha vivido, hemos trabajado, habéis comido y han vivido. Para I have worked, you have eaten, he or she or you for usted has lived, we have worked, ye have eaten and they have lived, or you, plural, ustedes have lived, sorry. En cuanto a los participios irregulares, tienes aquí una lista de ellos, del verbo abrir, resolver, satisfacer, escribir, volver, caer, poner, freír, reír, ver, decir, leer, describir, morir, oír, cubrir, romper, traer, hacer, imprimir y creer. Como ves, los que tienes en la zona amarilla, lo único que tienen es que tienen un acento que hay que tener un poco de cuidado con él, una tilde. Te resumimos de nuevo con un ejemplo gracioso sobre el meme que ves, te acabo de salir por el pan, para que veas que muchas veces utilizamos esta perífrasis, acabar de hacer algo, para hablar de algo que acabamos de hacer en este momento, que hemos hecho en este momento. I've just left to get bread. Ok. Como ves aquí en la infografía siguiente, es la misma información que te hemos presentado de una manera un poco diferente, ¿vale? Con algunos otros verbos. Y aquí tienes algunas partículas, abajo donde pone marcadores temporales, tienes unas partículas o unas ciertas palabras con las que se utiliza este tiempo verbal más que otros. Ese ya, todavía no, nunca, una vez, algunas veces, muchas veces, alguna vez. Hoy, hace un rato, últimamente, este mes, este año, este fin de semana, esta mañana, esta tarde, esta noche, esta semana, estas vacaciones y estas navidades. Vamos a ver por qué esos marcadores temporales o esas palabras prefieren el pretérito perfecto que otros verbos en pasado. La razón es porque significa una acción que está concluida, pero que el hablante sitúa cerca de su espacio temporal inmediato. So we're talking about recent past or space that has happened, just happened, something pretty recent in terms of time and space. De acuerdo, aquí tienes, en general, dice que se usa en España y fuera de España, que los marcadores de tiempo que utilizas son los que has visto, pero no son exclusivos, y cuando dudes de qué tiempo elegir, normalmente el indefinido va a ser el más adecuado. El indefinido es el que vamos a ver a continuación. Aquí, como ves, de una manera un poco más gráfica, tenemos dos personas con el allí y una persona con el aquí. El 3 de enero, el 17 de enero nos da y dice, me compré un vestido precioso. Hablamos el 17 de enero de algo que pasó el 3 de enero. Mientras que si lo quiero traer hacia mí, porque es algo muy relevante, voy a decir, me he comprado un vestido precioso. Todos estos gráficos que ves lo he sacado de la gramática básica del estudiante de español o Student Basic Grammar of Spanish y podéis consultarlo en el libro directamente para ver bien los gráficos. El indefinido tiene una conjugación un poco más complicada. En los terminados en ar nos dicen hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron, con acentos en la e de primera persona y en la o de tercera persona. Comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron, igualmente primera y tercera persona con acento, y las mismas terminaciones para los verbos en ir, viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron.
El problema quizá mayor del indefinido es que tiene muchos verbos irregulares, que ves en la tabla siguiente. Andar, estar y tener, en V, ir y ser iguales, fui, fuiste. Decir, traer, con esa J, dije, traje. Dormir, morir, que son de cambio de raíz que vamos a ver ahora, cambio vocálico. Hacer, hice, poner, puse, querer, quise, venir, vine, saber, supe, dar, di, haber, hube y poder, pude. Quizá es importante que te des cuenta de que hay estos verbos de cambio vocálico. Realmente solo afecta a los verbos en ir. De los que ya aprendimos en presente, solo los verbos que acaban en ir, y solo afecta a la tercera persona del singular y el plural, como ves. Preferir dice preferí, preferiste, pero dice prefirió, preferimos, preferisteis, prefirieron. Y dormir, dormí, dormiste, pero durmió, dormimos, dormisteis, pero durmieron. En general, resumiendo, y puedes consultar esta infografía en la página web que te ponemos a continuación, lenguajeyOtrasLuces.com, del pretérito indefinido, tenemos verbos regulares, verbos con cambio de vocal, verbos con modificación ortográfica, es decir, todos los verbos que acaban en car, en la primera persona, en el yo, van a cambiar esa CAR por una QUE acento, acerqué, aparqué, busqué. Con los verbos en gar pasa lo mismo. Necesitamos introducir una U ahí. Entonces, en vez de decir apag, ponemos GUE, acento, apagar, apagué, castigué, jugué. Y los verbos terminados en zar van a cambiar a CE, perdón. La Z va a cambiar de Z a C. Adelgazar, alcanzar, adelgacé, alcance. Vale. Hay algunos más, pero no los vamos a ver de momento. Aquí están los verbos irregulares en general que hemos visto en la anterior tabla y los dos verbos irregulares de todas maneras que son ser e ir y dar. Nos dan marcadores temporales, ¿no? Ayer, anteanoche, el otro día, el lunes, el martes, hace un mes, la semana pasada, etc. En 1983. ¿Por qué? ¿Por qué usamos estos marcadores temporales con el indefinido y no con otros tiempos más? Puesto que el indefinido significa acción que está concluida y se refiere a hechos alejados, muy lejos de nosotros temporalmente, tanto realmente como psicológicamente. El indefinido nos muestra la acción desde fuera, ya acabada. Amparo ya está fuera de su casa, Amparo salió de casa, ¿vale? Y esos marcadores expresan lejanía, ¿no? Y aunque no son exclusivos, en este gráfico veis exactamente lo que hablamos, ¿no? El pretérito implica que hemos acabado la acción. Cuando bajé las escaleras me encontré una maleta. La maleta está aquí abajo de la escalera. Mientras que si hubiéramos usado el siguiente tiempo que vamos a ver, el imperfecto sería cuando bajaba me encontré una maleta, me la encontré en medio de la escalera. Como veis, el pretérito imperfecto es el más simple, solo tiene dos finales de regulares, los verbos en AR, cantaba, cantabas, cantaba, cantábamos con acento, cantabais y cantaban, y luego IA para y ir, comía, vivía, comías, vivías, comía, vivía otra vez, comíamos, vivíamos, vivíais con acento también, comíais, comían y comían con acento también. Aquí todos tienen acento en la I. Y tres verbos irregulares, ser, era, eras, era, éramos, acento, erais, eran, iba, ibas, iba, íbamos, acento, ibais, iban, y veía, veía, veías, veíamos, veíamos, veíais y veían, perdón, con acento en las is. Os pongo el ejemplo de Homer, cuando me enteró de que mi familia comía algo rico mientras yo no estaba allí, ¿vale? El imperfecto se usa cuando nos muestra una acción desde dentro del proceso. Este es un proceso continuo o progresivo que hemos llamado uso 1. O nos pinta una situación describiendo, uso 2, o nos habla de acciones rutinarias, habituales en el pasado. Normalmente nos muestra una acción cuyo final no se menciona, no sabemos el resultado, no nos interesa el resultado para nada. Vamos a verlo con imágenes. El uso 1 nos compara el pretérito, me comí el bocadillo en 3 minutos. Perdón, Juan José estuvo estudiando 5 años, con a la 1 estaba comiéndome un bocadillo o en 1998 estaba estudiando. En el primer caso vemos la situación desde después.
como un proceso y como un resultado. Mientras que en los casos segundos nos situamos dentro del proceso y vemos la acción como continuada en ese momento. El uso 2, cuando hablamos de la duración total de una cualidad, hablamos de un proceso completado. Yo antes tenía el pelo largo o tuve el pelo largo en 2 o 3 años, pero luego me cansé. Tenía simplemente nos da la descripción, pero se marca el resultado. Tuve el pelo largo y luego me cansé y me lo cambié. O marca, quizá también si queréis un cambio, que el indefinido marca cambios en la situación. El uso número 3, situaciones regulares, cosas que hacíamos habitualmente. Ejemplos. Yo de pequeño era muy buen estudiante, escribía y leía todas las tardes. O con palabras como antes, habitualmente, normalmente, frecuentemente, siempre, nunca. Palabras de frecuencia en el pasado. En aquella empresa trabajaba normalmente todo el día. Cuando éramos pequeños siempre estábamos jugando y antes íbamos al cine todos los fines de semana. En cuanto a la descripción, que es el uso número 2, me parece, que os puse ahí, sí. Cuando estamos describiendo una imagen o una situación, usamos el imperfecto. La chica que conocí ayer era preciosa. Cuando nos referimos a cualidades que son más dinámicas y que fueron parte de un proceso, no tanto como una imagen estática, por ejemplo una fiesta, usaríamos el término, el indefinido. La fiesta del sábado fue preciosa. Otras cositas que queremos recordar, pues que el imperfecto puede tener muchas funciones que no son usos del pasado. Esto es nuevo para vosotros. Quería hablar con usted, quiere decir que estoy siendo cortés. No es I wanted, sino I want. I would like sería casi en inglés, perdón. Yo le mataba es un sentido irreal, algo que I could, otra vez, I could kill him, ¿ok? Qué pesado de música, cogía ese transistor y lo tiraba por una ventana, una vez más, para expresar algo irreal. I would throw it out the window. Creo que el partido era luego, a las 10, para expresar una probabilidad en futuro. Tú eras el zorro, yo Spider-Man, que es el lenguaje que utilizan los niños para jugar, cuando se asignan roles en los juegos. El indefinido solo puede expresar alejamiento temporal. Entonces, si yo digo quise hablar con usted, es hace mucho tiempo. Yo le maté, I did it, it's very real. Cogí el transistor y lo tiré una vez más, very real. Creo que el partido fue luego, hablamos de una situación anterior en el pasado, y tú fuiste el zorro, yo Spider-Man, una vez más. Es muy real. Entonces, el imperfecto es un tiempo bastante abierto, que tiene valores de cortesía y de realidad. Y de futuro. El nuevo tiempo que vais a ver con nosotros es el pretérito pluscuamperfecto. Este pretérito es equivalente en inglés al had done something, con D, ¿vale? Had. Y le llamamos el pasado del pasado. Se conjuga muy fácilmente con el imperfecto del verbo haber, había, había, sabíamos, había y sabían, y los hados, los participios que hemos visto en el perfecto. Pero, como os digo, es un pasado desde un pasado. Como veis aquí en la línea temporal tenemos dos acontecimientos. Llegué, I arrived, this is the now, y había salido, I had left. Cuando llegué al aeropuerto, Marta ya había salido de viaje. When I arrived at the airport, Marta had already left. Had already left. ¿De acuerdo? Es decir, que lo usamos para referirnos a hechos que ya estaban terminados antes de un punto pasado. Más ejemplos. No está, se ha ido a trabajar esta mañana. En aquel momento mi padre no estaba en casa, se había ido a trabajar esa mañana. ¿De acuerdo? Para repasar, mucho trabajo. Tenéis 3 libros, os puede gustar más uno u otro, podéis escoger. El primer libro son ejercicios de gramática, de rellenar huecos, de combinar ideas, con bastante contenido visual en el libro Students Basic Grammar of Spanish del que os hemos hablado. Está en la sección 4, lecciones de la 22 a la 27, son todos los pasados. En el libro de gramática de uso del español, de A1 a B1, el libro rojo que utilizamos normalmente, son las unidades 58 a las 66. Y por último, en el Spanish Verb Tenses, si queréis trabajar más con traducción, tenéis 13, 14 y 17 para los pretérito perfecto, indefinido e imperfecto, y el nuevo en la sección 18. Muchas gracias. Buena suerte.